Muy bien, buenos días a todos los que estáis aquí y los que estáis online. Bienvenidos a esta jornada o presentación del European Sustainability Reporting Standard aplicados al sector eléctrico, ¿no? Perdón, al sector energético, ¿no? Bueno, gracias por estar aquí, más a los que están aquí. Yo siempre agradezco mucho más a los que vienen aquí a vernos. Creo que estamos recuperando este esquema de networking y más en estas actividades nuevas, no nuevas, pero que tienen una proyección que está aumentando claramente a lo largo del tiempo y que son y van a ser, yo creo, una de las herramientas para trasladar todo lo que es la sostenibilidad a toda la cadena de valor y de suministro, como bien nos decía Alberto, me decía cuando hablábamos de hacer esto, ¿no? Conmigo están Alberto Castilla y Elena Fernández, los dos son socios senior managers de sostenibilidad dentro de EY y vamos a tratar hoy de este asunto que pensamos que tiene una relevancia, quizás sea más para expertos y todavía no ha llegado, pero esto es al conjunto de la sociedad y de la población, pero creemos aquí en el club que esta es una de las opciones que más va a transmitir toda esa, digamos, conciencia de que estamos en ello, ¿no? Especialmente con estas nuevas directivas aprobadas en enero. Yo no las sé pronunciar muy bien, el CSRD, o más o menos, más estos nuevos objetivos, ya veis que los hemos puesto en amarillo, ¿no? Los que os dedicáis a esto, pues lo sabéis, ¿no? Los European Standard, ¿no? Unos estándares de reporting respecto a esto y que es una gran, yo creo, desde el punto de vista, sin ser un experto, una gran ampliación del mundo de que era la información no financiera hasta ahora y lo que salió en las sucesivas directivas que trataban de esto, una gran ampliación. Y el otro día me comentaba bastante personas aquí del mundo más industrial, de compañías potentes industriales, que eso va a ser una forma de trasladar sustancialmente y crear esa conciencia dentro del conjunto de la cadena de suministro. Si yo no tengo mal los datos, me parece que la otra directiva aplicaba como a 11.000 empresas y esto están hablando prácticamente de 5 o 6 veces más, 50 o 60.000 empresas aproximadamente, y supongo que también será el principio, en cuanto se ponga en marcha, de otro conjunto, porque esto cuando empieza tiene un desarrollo muchísimo más rápido en general, como todas las cosas en la vida, de lo que se espera. Así que por nuestra parte del club, encantados, ya sabéis que hacemos de todo, sobre todo estas cosas que tienen este alcance, aunque no estén todavía como forma de difusión de todo esto. Y os presento, ya os lo he dicho, Alberto Castilla, que es socio de EY, que lidera la práctica de sostenibilidad, a Elena Fernández, que es socia también del área de sostenibilidad, y José Agustín, que está por aquí, yo creo que está por ahí atrás, que se dedica más a otras áreas de EY, pero que también nos ha ayudado a poder montar este tipo, y a todos los que estáis aquí, a los que vais a participar en la mesa redonda. Normalmente lo hacemos así, lo hemos hecho con varias cosas para ir un poco animando y creando la conciencia que creemos que este es un tema que tendrá hacia el futuro. Así que voy a darle a Alberto la palabra y él y Elena se organizarán para haceros esa presentación y luego podréis empezar la rueda de ronda y la mesa redonda y preguntar lo que os parezca oportuno a los que están aquí participando. Muchas gracias, Alberto. Sí. Ahí estamos. Muchas gracias, Arcadio, por la presentación y por la oportunidad que nos has dado de estar en este evento. CSRD y SRS, lo vamos a repetir tanto que al final van a salir solas, ¿no? Pero yo reconozco que las he tenido que repetir unas cuantas veces. Yo no sé si se ve la presentación. No sé, no te lo han puesto. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis funciones directas, estáis implicados en el reporting de sostenibilidad? Bueno, los que están aquí muchos, Bueno, en función de eso, la mitad, ¿no? Los que están aquí, los que están conectados. Bueno. Pues vamos a hablar de CSRD, de SRS. Como nos hemos organizado hemos planteado esta sesión, es que vamos a hablar primero del por qué. Después vamos a hablar brevemente del papel de la Unión Europea. Vamos a pasar rápido para ir a lo concreto, qué es CSRD, qué es la directiva que implica a las compañías. Y después vamos a hablar de qué es SRS, los estándares. Sobre ellos nos vamos a detener en tres, especialmente, sobre todo los que tienen que ver con principios
más generales y también por el sector, ¿no? En el de cambio climático, para al final dar unas conclusiones que yo creo que ayudarán al debate. Si volvemos a las siglas complejas de decir, ya... ¿Funciona o no te funciona? Sí, seguro que sí. Las siglas complejas de decir CSRD, SRS, a finales del 2020 lo simplificamos en EY. Entonces, hicimos un informe de qué es lo que venía, que le llamamos el informe del tsunami regulatorio. Nunca nos imaginábamos que íbamos a acuñar un término y tampoco nos hace estar especialmente orgullosos, ¿no? Pero es verdad que desde el año 2020 empezamos a hablar en el ámbito de la sostenibilidad, venía mucha regulación. En concreto, hoy nos vamos a centrar sobre la regulación del reporting. ¿El por qué viene? El por qué viene, primero, los mercados financieros. Son los que están más requiriendo este tipo de información. El mundo del dinero. Y esto está siendo recogido por los reguladores y por otros actores. Ese es nuestro punto de vista. Sobre todo, en esta primera fase, porque veo algunos en el público que lleváis, como alguno de nosotros, 20 años trabajando en el ámbito de la sostenibilidad, y estoy diciendo en esta primera fase, ¿no? Ya han pasado 20. Sobre todo es para disminuir el gap que existe entre la sostenibilidad y la información financiera. La madurez de una información y otra no es lo mismo desde cualquier punto de vista. Y ese es el primer punto. El por qué viene este tsunami, o sea, uno de los elementos de este tsunami, ¿a qué van dirigidos? A eliminar ese gap entre la información financiera y la información no financiera. ¿De quién es responsabilidad la información financiera? Del Consejo de Administración. ¿De quién es responsabilidad la información de sostenibilidad hoy en España? Del Consejo de Administración. No hay gap. Fundamentalmente, cualitativamente, ahí no hay mucho gap entre una información y la otra. Pero si vamos bajando niveles, en relación con las políticas, materialidad, lo vamos viendo. En relación con la responsabilidad, y estos datos son de un informe que llevamos 5 años haciendo, analizando la información de sostenibilidad del IBEX 35. Desde el punto de vista de la responsabilidad, el 74% de las compañías ya tienen comisión de sostenibilidad o tienen la sostenibilidad en el Consejo, vía comisión de sostenibilidad, comisión del Consejo. 69% tienen perfiles que dicen ser especialistas y tienen background en ESG, en SG, en sostenibilidad. Eso en el año 21, frente al 35% que había en el año 2020. Todos estos datos, si os miráis al espejo de las compañías energéticas cotizadas, estáis por encima en cada uno de los datos que estamos diciendo, ¿no? El 80% cuenta con un departamento específico para gestionar los asuntos de sostenibilidad. Si veis la evolución es que cada vez la sostenibilidad está más en el Consejo. No me quiero detener en datos detallados en este momento. Desde el punto de vista de materialidad, el concepto de materialidad es un concepto consolidado en el ámbito financiero, tan consolidado que es un número. Y en el ámbito de la sostenibilidad, el tema de la materialidad y la relevancia es un ámbito que se ha trabajado durante estos años, pero que no llega al mismo nivel de madurez. ¿En qué lo vemos? En el que las compañías, cuando reportan el estado de información no financiera, vemos muy poca información descartada por razones materiales. En la práctica, la materialidad, desde el punto de vista del reporte, más allá de que ayuda al lector a saber en el ámbito de la sostenibilidad cuáles son los temas más relevantes, desde el punto de vista práctico de la información que se publica, no tiene impacto. Desde ese punto de vista, está creciendo las compañías que reportáis con un enfoque de doble materialidad, que ha pasado del 9% de las compañías del IBEX 35 en el 2020 al 40%. Luego nos vamos a detener un poco más. Desde el punto de vista de la estrategia y los objetivos, en el IBEX 35, el 97% de las compañías del IBEX 35 dicen contar con una estrategia de sostenibilidad a corto plazo. Y el 34% de las compañías dicen que tiene una estrategia de sostenibilidad a largo plazo. ¿Se puede tener una estrategia de sostenibilidad que no sea a largo plazo? La respuesta es sí. ¿Pero es lo conveniente? Quizá no.
vemos campo de mejora en la fijación de esos objetivos. Y vemos, desde luego, un gap entre la información financiera y no financiera. Desde el punto de vista de riesgos, hay modelos consolidados de gestión de riesgo financiero, no tanto en el ámbito de sostenibilidad, están más desarrollados en el ámbito de cambio climático. Y desde el punto de vista de los resultados, el gráfico de la derecha, que no creo que podáis leer, mide el número de formas distintas en las que se calcula un indicador, las métricas. El 100% de la información que se publica por el IBEX 35 el año pasado era el 95%, porque había uno que había generado consenso. Se calcula de más de 2 formas distintas. La brecha salarial de 8. Es un ejemplo, ¿no?, de la menor madurez en el ámbito de sostenibilidad comparado con el ámbito financiero. Es un ejemplo. Igual con los estándares y los marcos, pues no solo son esas 2 siglas las que uno se tiene que aprender. Hay una sopa de letras en relación con los estándares, ¿no? ¿Cuál es el papel de la Unión Europea? El papel de la Unión Europea que quiere tener la Unión Europea es el de liderar la información, el desarrollo de la información de sostenibilidad. Estamos en un momento muy parecido al que estábamos en el año 32 después del crack del 29. Si me permites un segundo, los libros se crearon no para la poesía, los libros escritos se crearon en tablillas de barra en la antigua Mesopotamia para contar las deudas. Eran libros de contabilidad, por eso los libros de cuentas son libros. Hasta el año 32, después de la New Deal y de la crisis del 29, no hubo un consenso en el sentido de decir, deberíamos contar todas las cosas de la misma forma. Y por eso en el año 32 surge la regulación que fue la creación de la SEC, el origen de la creación de la SEC, la creación de las normas contables universales. No normas basadas en principios, no normas en la libre dinámica de las compañías en relación con lo financiero, al libre albedrío de los estados en Estados Unidos, no. El consenso fue todos deberíamos contar las cosas de la misma forma y surgen las normas contables. Estamos en ese mismo momento, ahora mismo, para entender toda la regulación que viene en este ámbito, pero en vez de en las normas contables, en la contabilidad de la sostenibilidad. Y en vez del liderado por Estados Unidos, con un empuje muy relevante de la Unión Europea. ¿Para qué? Objetivo es una forma de explicarlo, para que al final podamos saber quién lo hace bien y quién lo hace regular y quién no lo hace ni regular ni bien, con el objetivo de que la información pueda ser comparada. Y por eso, entre ellos, este paquete regulatorio, todo esto se concreta, esas tablillas de barro, convertir la información de sostenibilidad de tablillas de barro a informes, más allá de decir las siglas, se concretan en estos 4 ámbitos, con el objetivo de cerrar ese gap. Dentro de la información de CSRD, de SFDR, a mí todavía me cuesta alguna, sobre todo en taxonomía, quizá los requisitos de taxonomía son los requisitos que mejor visualizan hacia dónde vamos, con una complejidad evidente, porque ponen en relación la información financiera y la información de sostenibilidad, porque al final el resultado que tienes que dar tiene que ver con ventas, CAPEX y OPEX, que es un indicador financiero, pero asociado a actividades sostenibles. En España, en la Unión Europea, las compañías que cumplen los requisitos de compañías de más de 500 empleados, habéis tenido que reportar la información de taxonomía, tanto en elegibilidad como en alineamiento, es decir, elegibilidad, cuánto estoy expuesto de mis actividades pudieran ser consideradas sostenibles, alineamiento de esas actividades que pudieran ser consideradas sostenibles, cuáles efectivamente cumplen unos criterios técnicos y son sostenibles. Pues lo habéis tenido que reportar este año en el sector y en otros sectores, y en España somos el único país de la Unión Europea donde lo hemos tenido que verificar. Estamos ahora mismo haciendo un estudio con alcance europeo para ver esas diferencias entre España y el resto de las compañías, y algunos datos ya tenemos que os anticipa Elena. Pues centrándonos en las
en las entidades del sector energético, que sois los puntitos, son los puntitos que veis marcados en amarillo, hemos analizado los valores de esos indicadores de ingresos, CAPEX y OPEX de elegibilidad, en este caso en esta pantalla, reportadas por las compañías. Como podéis ver, esos porcentajes, la media del sector es significativamente superior a los datos del IBEX, del resto de los sectores, pero veis una gran diversidad entre los resultados de las diferentes compañías. Si analizáramos, lo que pasa es que la muestra del IBEX es muy limitada a nivel europeo, luego veréis unas conclusiones mucho más interesantes. La muestra es tan pequeña que sacar conclusiones por subsector tampoco es muy útil, pero bueno, en algún caso vamos a comentar alguna cuestión. Sobre la distribución de los KPIs por actividad, es cierto que también hay bastante diversidad, pero las actividades que tienen un mayor peso son las vinculadas a transporte y distribución de electricidad, que es la 4.9, y luego la 4.1 y la 4.3, que es generación de electricidad a partir de energía eólica y energía fotovoltaica. Son las que tienen más peso en los 3 KPIs, pero como veis, el KPI de CAPEX es el más elevado de los 3. Si analizamos el alineamiento que se reportaba por primera vez este ejercicio 2022, vemos unos valores un poco inferiores a los que veíamos en elegibilidad, siguen siendo valores significativamente por encima de la media del IBEX, sigue habiendo una gran diversidad de datos y es interesante ver cómo en la gráfica de la derecha cómo se ha comportado el dato de porcentaje de alineamiento sobre la elegibilidad de las compañías. Entonces vemos que en el caso del CAPEX hay un alineamiento sobre elegibilidad muy elevado, del 86%, en el caso del OPEX, y en el caso de los ingresos algo por debajo. Es el sector donde más alineamiento hay sobre la actividad elegible. Y es interesante también ver que esta proporción es, en el caso del CAPEX, mucho más elevado que en el resto de subsectores, en el caso de las compañías asociadas a energías renovables. Esta información de taxonomía tiene una virtud que es la misma que su complejidad. La virtud es que si vemos este dato del 57, 86 y 69, si nos quedamos en el 57 y el 86, alguien puede interpretar que del negocio de las compañías del sector energético, el 57% de su negocio hoy está alineado con la sostenibilidad y el 86% de su negocio mañana va avanzando hacia la sostenibilidad. De tal manera que si esto lo vemos por sectores, tenemos 2 tipos de indicador, uno estático hoy y otro mañana. ¿Cuál es la complejidad? Que no se están contemplando todas las actividades empresariales y que esto está en desarrollo. Por eso lo que estamos haciendo es, lo que vamos a hacer es comparar todos los datos de todos los sectores para interpretar, para ver los patrones. ¿Cuál es la otra dificultad? Que es fácil de malinterpretar el dato. Que alguien puede interpretar que una compañía solo es sostenible en el 57%. Entonces, volvemos a la madurez. Todavía es necesaria madurez, tanto por las compañías como con el mercado, para tener capacidad de entender estos datos. Y eso exige, entre otras cosas, tiempo. Tiempo que al ritmo que va la regulación a lo mejor no tenemos. Y esa es la mayor complejidad que tenemos ahora mismo. La CSRD, la directiva, hay 2 niveles, la directiva y los estándares. Nivel de directiva. Para las compañías españolas, y aquí lo vamos a pasar más rápido, no supone gran cambio la directiva en relación con la regulación actual, con la Ley de Información No Financiera. Con la directiva se establece la verificación obligatoria, cosa que en España ya llevamos unos años realizando. Entonces, las divulgaciones serán dentro del informe de gestión, que es como en España, hay vínculos con otros requisitos de información, con la taxonomía, con SFDR. Esto es nuevo y es conveniente y facilita a las compañías la presentación de conformidad con la regulación de SEF
y obtención de un nivel de aseguramiento limitado, que es exactamente lo que está pasando ahora en las compañías españolas. Ya se habla de aseguramiento razonable, luego entramos más, pero más adelante. Por lo tanto, nivel 1, la directiva. Hay que reportar sobre determinadas materias. ¿Cómo reporto? Nivel 2, los estándares, que es en los que nos vamos a detener un poquito más. El nivel 1 es la directiva, lo que he comentado. Los estándares. Mi opinión es que son más fáciles de entender que la ley española. Hay mayor consenso, los epígrafes se entienden, ahora los vamos a ver en detalle. Un elemento muy importante es la interoperabilidad con otros estándares, especialmente con la ISSB. Hay un esfuerzo para que ambos estándares, salvaguardando la identidad de cada uno, puedan ser compatibles en determinadas materias, especialmente en cambio climático, que es donde se está produciendo más el diálogo, ¿no? El enfoque más internacional y de la ISSB es foco en cambio climático. El enfoque a día de hoy en la Unión Europea es que el concepto de la sostenibilidad es holístico y comprende las variables de la E de medio ambiente, de la S de social y de la G de governance. Esa es la diferencia. La gran virtud de estos estándares es que son holísticos, son globales, tanto por la existencia de los estándares transversales como los sociales y los medioambientales. ¿A quién aplica la nueva directiva? En España no hay cambio en el nivel de aplicación, más allá de las pymes cotizadas, que antes no estaban contempladas, ¿no? Pero todos aquellos que ya reportáis según la Ley de Información No Financiera, tendréis que adaptar vuestros reportes a la nueva Directiva de Información de Sostenibilidad. Cambiamos el término, por seguir con las complejidades, de información no financiera a información de sostenibilidad. Novedades: empresas de terceros países que generen un volumen de negocio neto superior a 150 millones de euros y que tengan al menos una filial en la Unión Europea o una sucursal que genera más de 40 millones. Esto va a tener un impacto relevante en el resto de compañías. Las exenciones funcionan, por aquellos que ya reportáis, funcionan igual que ahora. Si reporta la matriz, no tiene que reportar la filial, ¿no? En la medida, no sé si alguna compañía a lo mejor aquí sí le aplica, en la medida en que el estándar será europeo, va a ser europeo, hay filiales que ahora están reportando conforme a la ley española porque la ley española tiene peculiaridades que posiblemente no tengan que reportar. Todo esto va a depender de cómo se está haciendo la transposición de esta directiva al ordenamiento español. Ahora mismo está en debate, las modificaciones de la ley de auditoría para incorporar la verificación dentro de sostenibilidad dentro de la ley de auditoría, que luego a lo mejor damos. Tiene un plazo para transponerlo. España se va rápido hasta ahora y es posible que antes de verano. Esto es el último calendario del que tengo conocimiento. Pero vamos rápido. 50.000 empresas. 50.000 empresas. Los cálculos en España serán alrededor de 4.500. Alrededor hay que ver cómo funcionan las exenciones. Y no a todas les aplica, no a todas las compañías les aplicará en el mismo momento. ¿Bien? Lo que pasa es que la peculiaridad de las compañías españolas es que incluso las que según en la directiva tendrían que reportar en los informes del año 26, pues ya están reportando, ya estáis reportando. Por lo tanto, en función de cómo se haga la transposición de la directiva, veremos cómo se produce esa transición. Es previsible que las compañías que les aplique la Ley de Información No Financiera tengáis que seguir reportando hasta que os aplique la directiva, pero es previsible, todavía no se ha producido la transposición. ¿Qué información debe divulgarse? Conforme con los estándares SRS. ¿Y cómo debe divulgarse? Se introduce el concepto de declaración de sostenibilidad, que es lo mismo que lo que entendíamos antes como el estado de información no financiera.
y sobre todo viene el formato electrónico y será cargada en el punto de acceso único europeo. ¿Cuáles son los aspectos clave? Descripción del modelo de negocio, la estrategia, oportunidades está ligado con materialidad y riesgos, objetivos, aspectos relacionados con la gobernanza, cómo se gobierna la sostenibilidad, los impactos, concepto de impactos, el concepto de diligencia debida y el concepto de cadena de valor y de doble materialidad. Doble materialidad entendida desde el punto de qué supone financieramente la sostenibilidad, cuál es el impacto financiero de la sostenibilidad y cuál es el impacto que genera una compañía hacia afuera desde el punto de vista social y medioambiental. Será parte del informe de gestión, estará en la página web y sobre todo se avanzará en el ámbito de la digitalización. Requerirá, como requiere ahora, la verificación externa en función de cómo quede la modificación de la ley de auditoría, pero el escenario previsible es llegar al aseguramiento razonable en el año 28. Pero sí requiere, desde el punto de vista del contenido, va a requerir a las compañías la mejora de los sistemas de control interno de la información no financiera o de sostenibilidad. El cambio sobre todo va a venir porque ahora la regulación de la verificación es una línea en la ley de información no financiera, que indica que se debe verificar por un tercero independiente. Con la modificación de la ley de auditoría, pues ya se establecen requisitos de calidad, de proceso, de independencia, de registro, de sanciones, y eso está ya en el borrador. Principales implicaciones de la directiva: la necesidad de proporcionar divulgaciones adicionales, sobre todo visión prospectiva y retrospectiva, indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos, horizontes a corto, medio y largo plazo, la inclusión de la cadena de valor, informar conforme a los nuevos estándares SRS, donde las compañías, muchas de vosotras, lleváis más de 10 años o más de 15 y quizá 20 reportando sobre Global Reporting Initiative, y ahora esto supone un cambio en los indicadores a reportar, eso implica un cambio en los procesos, un cambio en los sistemas, un cambio que puede ser relevante, y el uso del etiquetado digital, que consideramos que ahora está en discusión, que será un gran reto. Para el Consejo, mayor claridad sobre cuál es la información a reportar por las compañías, los sistemas internos de control de la información de sostenibilidad aumentan su relevancia, el rol de la función de auditoría interna y la necesidad también de supervisar la independencia de los auditores como ejemplos, ¿no? La presentación que hemos hecho ha sido muy extensa, más orientada a que la tengáis, no a contar el detalle de cada una de las líneas. Frente a la ley, desde arriba, ¿no? A alto nivel, yo creo que desde el punto de vista de la estructura del reporte, los nuevos estándares y la directiva simplifican. Desde el punto de vista de los sistemas de control, requieren acelerar por parte de las compañías la existencia de sistemas de control interno, en donde ahora mismo el 17% de las compañías del IBEX 35 han avanzado en la implantación de estos sistemas, pero el resto no. En el ámbito de la materialidad, supone adaptarse a este concepto de doble materialidad y mayor información de la cadena de suministro. Por decir a grandes rasgos cuáles son los grandes retos, ¿no? Las diferencias. En relación con este sector y lo que hemos analizado, quizá el mayor reto, además de los sistemas, que luego entraremos, está en el carácter prospectivo y de información a futuro. Vamos a entrar un poco más en detalle en los SRS. Te dejo, Elena. Quizá vamos directamente al detalle. Sí, perfecto. Bueno, pues el reto que tenía la Unión Europea era que no había un marco regulatorio que rigiera esta información de sostenibilidad de manera homogénea entre los diferentes países, y que eso hacía además que la información publicada por las compañías era muy heterogénea. La manera de reportar, la manera de calcular, etc. Entonces,
con ese reto en la mesa se conformó el grupo de trabajo EFRA, se le dio el propósito de desarrollar unos estándares europeos de reporting de sostenibilidad, que son los SRS. Los SRS, como antes veíamos, hay una serie de estándares que son transversales, afectan a todos los sectores y están vinculados con información de carácter general. Luego hay unos estándares temáticos agnósticos de sector, que son los que están vinculados directamente con aspectos ambientales, sociales y de gobierno. Y lo que queda por venir, que todavía no está publicado, son esos estándares sectoriales y estándares específicos para pequeñas y medianas empresas, donde se espera pues, que se ajusten estos requisitos para empresas de otro tamaño. Si analizamos estos estándares, lo más destacado es que todos ellos comparten, los temáticos, todos comparten un enfoque común que está basado en estos 4 grandes ámbitos en los que se clasifican los distintos requisitos de divulgación. Quien conozca TCFD, las recomendaciones asociadas a las implicaciones financieras de riesgos climáticos, les sonarán estos 4 ámbitos porque son exactamente los mismos. Como antes Alberto decía, una de las bondades que tienen estos estándares es que han intentado estar lo más alineados posibles con otros marcos de carácter voluntario que estaban funcionando bien en el mercado. Y un ejemplo es TCFD. Entonces, los 4 grandes bloques son gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, impactos y oportunidades y objetivos y métricas. Entonces, aunque luego cada estándar tiene un poco su estructura en función de las diferentes temáticas que abarca, pero el enfoque es que se pide información sobre estos 4 grandes ámbitos. Luego vamos a entrar un poquito más en detalle en los 2 primeros transversales. El de principios generales básicamente establece conceptos y principios obligatorios que deben regir la preparación de esta información, entre lo que cabe destacar ese concepto de doble materialidad. Antes decíamos que esta doble materialidad, el objetivo es que permita discernir qué información es relevante para la compañía y cuál no, para condicionar el contenido sobre el que se reporta. Sí que es cierto que hay algunos contenidos, como el SRS2 y el E1 sobre cambio climático, que independientemente de los resultados de materialidad son relevantes para el reporte en cualquiera de los sectores. Pero si no, se espera que esta doble materialidad condicione sobre lo que se reporta. El SRS2 de divulgaciones generales introduce pues, temas más generales vinculados con la descripción del modelo de negocio, de la estrategia corporativa, ¿vale? Y luego vamos a ver de todas maneras un poco más de detalle. Entre los estándares temáticos, los ambientales tratan estos 4 temas. Cambio climático, que luego profundizaremos como adelantaba Alberto, uno de contaminación, sobre la gestión del agua y recursos marinos, biodiversidad de ecosistemas y el uso de recursos y economía circular. Si veis el detalle, los diferentes bullets que hemos puesto en cada uno de ellos, veis que hay un montón de puntos en común. En todos está pidiendo información sobre políticas, sobre los riesgos asociados a ese aspecto, sobre acciones que se han planificado y recursos que se van a poner a disposición de la compañía para llevar a cabo esas acciones, objetivos que se han establecido, aspectos concretos de alguno de los temas, como por ejemplo en la parte de contaminación, más vinculado con las métricas, pues KPIs de contaminación, de uso de sustancias peligrosas, o por ejemplo en la parte de agua, consumo de agua o generación de entradas y salidas de recursos. Y luego un apartado relevante y común también a todos, que es el que tiene que ver con las implicaciones financieras, los efectos financieros de los riesgos y oportunidades materiales para cada uno de estos temas. En el ámbito social, los 4 estándares temáticos tienen que ver con la fuerza laboral propia, con los trabajadores en la cadena de valor, con la relación con comunidades afectadas por la actividad de la compañía y con consumidores y usuarios finales. Como veis, también se mantienen esos puntos en común de política, procesos, acciones, recursos, etcétera, y entran en temas concretos, sobre todo vinculados a métricas, como por ejemplo la parte de composición de plantilla, diversidad, remuneraciones,
o en el tema de trabajadores en cadena de valor, relevante todo lo que tiene que ver con negociación colectiva. Lo más relevante de estos 4, pues veis en el estándar 2 de social la relevancia que tienen los trabajadores en la cadena de valor. Si ya a alguno les estará dando dolor de cabeza las expectativas del supervisor sobre cómo ir integrando información de trabajadores que no son propios en los indicadores de sostenibilidad, pues esto viene para quedarse y hay un estándar específico sobre este tema. Y por último, el estándar específico temático vinculado con gobernanza, Business Conduct, que tiene que ver con temas de cultura corporativa, gestión de las relaciones con los proveedores, temas de corrupción y soborno, influencia política y prácticas de pago. Si entramos a hacer un poco de zoom sobre los 2 transversales y sobre el de cambio climático, en este de principios generales, bueno, nada que vaya de alguna manera a tener un impacto muy relevante sobre el reporting que ya estáis teniendo más allá de la parte de doble materialidad y muy importante el concepto de debida diligencia. Esto, como ya tendréis todos en la cabeza, muy vinculado a ese proyecto de directiva de debida diligencia que está en desarrollo y donde pone el foco pues, en la identificación de impactos potencialmente negativos, la identificación de medidas de acción para mitigar esos impactos y medidas de seguimiento de esas medidas para ver de qué forma están siendo efectivas. Y esto aplica a todo lo que estamos hablando, la parte ambiental, social y de gobierno. Importante también destacar el tema de los horizontes temporales. Más allá de que se pone el foco en que esos horizontes temporales estén totalmente alineados con los horizontes temporales que se utilizan en la definición de los estados financieros de la compañía, es importante destacar corto, medio y largo plazo. Incluso en la parte del largo plazo, pues se dan instrucciones precisas o directrices sobre cómo alinear esos marcos temporales a largo plazo con la vida útil de los activos. Si hacemos zoom en el segundo estándar transversal de divulgaciones generales, básicamente se hace hincapié en esos 4 ámbitos de enfoque: gobierno, estrategia, riesgos y oportunidades, métricas y objetivos, que hemos comentado antes. Haciendo foco en la parte de cambio climático, los requisitos de divulgación en este estándar pretenden dar respuesta a estas preguntas: ¿cómo afecta la empresa al cambio climático y cómo puede afectar el cambio climático a la empresa con esa visión de doble materialidad? Esa segunda derivada tiene que ver con los riesgos y oportunidades. Requiere información sobre en qué medida los esfuerzos que está haciendo la compañía, los objetivos que se ha establecido, están alineados con los acuerdos de París, que al final es pues el compromiso a nivel supranacional que de alguna manera debe regir el establecimiento de objetivos y esa definición de estrategias. ¿Cuáles son los planes? Y ahí luego veremos, hay un apartado, un contenido específico sobre los planes de transición, que de alguna manera es el paraguas que recoge todo lo que está por debajo, porque nos pide información sobre riesgos y oportunidades, sobre métricas, sobre objetivos. Todo eso es lo que se debe contemplar en la definición de esos planes de transición y que deben estar justificados pues, con unos recursos, con unas inversiones que deben estar en coherencia con la información financiera de la compañía. Por supuesto, esas acciones concretas y cómo esas acciones espera que condicionen o que influyan en determinadas métricas y cómo se va haciendo seguimiento de los avances en determinados KPIs, la parte de riesgos y oportunidades y, muy relevante, la parte de implicaciones financieras. Entrando un poco más en detalle, en la información general aparecen 3 requisitos que están vinculados con otros contenidos requeridos, con otros requerimientos de los estándares de gobierno, por ejemplo, de riesgos, que tiene que ver con cómo se está integrando el desempeño de la compañía en esos esquemas de incentivos, por ejemplo, en temas de remuneración variable. También toda la parte de resiliencia de la estrategia,
cómo esa estrategia que ha definido la compañía le hace estar mejor preparado para los nuevos retos en materia de sostenibilidad y cómo eso encaja con esa estrategia corporativa. Y por último, toda la parte de identificación y evaluación de impacto, riesgos, oportunidades, que está totalmente vinculada con otros aspectos, no solamente para riesgo climático. En este estándar, sobre ese tema de riesgos y oportunidades, lo único que se incide es en la parte de efectos financieros, porque hay unas particularidades vinculadas con los riesgos vinculados al clima. En cuanto a requisitos específicos de este estándar, muy relevante el tema del plan de transición, acciones, recursos, cómo se están integrando esos objetivos, cómo se hace seguimiento de ellos. La parte de políticas, donde hay algunos retos muy relevantes que luego veremos, como es el tema de las locked-in emissions, esas emisiones bloqueadas. La verdad es que la traducción aquí de ese término es un poco complicada. Esas emisiones que están asociadas a activos que es difícil que pasen a tecnologías bajas en carbono. La parte de medidas y recursos que se ponen en marcha para dar cumplimiento a todas esas políticas que se han definido. La parte de objetivos, luego veremos algún tema concreto sobre requisitos que se pone, que se establecen para las emisiones, para los objetivos net zero y de neutralidad en carbono. Y luego en materia de métricas, pues todo lo que tiene que ver con los consumos energéticos, emisiones, proyectos, información sobre proyectos de eliminación y reducción y los vinculados con la compra de créditos de carbono, todo lo que tiene que ver con mecanismos de precios internos de carbono. Ahora veremos algún requisito concreto y la parte de efectos. Vamos a hacer un poco de foco en los KPIs más cuantitativos, que al final, bueno, pues más allá de ese enfoque de estrategia, objetivos, etcétera, son los que van a conllevar alguno de los retos clave. En la parte de consumo y mix de energía no hay nada especialmente relevante. Consumo total de energía, desglosada por las que vienen de fuentes renovables y no renovables, la producción de energía renovable y no renovable, intensidad energética asociadas a sectores de alto impacto. Y en el propio estándar se identifican cuáles son esos sectores. Esta intensidad energética se calcula considerando en el denominador los ingresos netos provenientes de esos sectores de alto impacto climático, y se requiere, como veis en el último punto, la conciliación de esos ingresos con la información que aparece en los estados financieros. Esto es algo en lo que se está poniendo mucho hincapié en este estándar. Cada vez que hablamos de algo de implicaciones financieras, se pide que se concilie, que se ponga en perspectiva con la información. Esto, si habéis podido ver los documentos del 5 de abril, los borradores de taxonomía de los 4 objetivos ambientales restantes, veréis que hay algún amendment de los reglamentos delegados de divulgación y de clima, donde también se está poniendo foco en esa conciliación con información contable de la información que se utiliza para calcular los KPIs. En cuanto a las emisiones de los alcances 1, 2 y 3, alcance 1, 2 y 3 en toneladas de CO2, con algunos requisitos que hay que ver en detalle sobre cómo calcularlos, algunos aspectos que quedan excluidos de estos alcances. El porcentaje de alcance 1 que está vinculado con ETS regulados, ¿vale? Con estos marcos de mercados de emisión de carbono. Y las emisiones de alcance 3, y hace hincapié en la categoría de inversiones financieras. En esto, de nuevo, se considera el análisis de materialidad, no siendo necesariamente el mismo que realizado para el global de la información de sostenibilidad, pero sí que se pide que se analice la materialidad de cada una de las categorías incluidas en GHG Protocol, y las categorías que no se reporten se justifique por qué no se están reportando, por qué no son materiales para la compañía. Importante destacar, bueno, también el KPI de emisiones totales y cómo se pueden desagregar
esos datos de emisiones por país, por segmento operativo, alineado con la normativa contable, y el KPI de intensidad de emisiones, de nuevo referenciado a ingresos netos que deben conciliarse con la información de cuentas. Si hacemos una comparativa un poco como las directrices que aporta este estándar sobre lo que veníais probablemente la mayoría utilizando como referencia, que es GHG Protocol, es importante destacar que la manera de definir los alcances de emisiones deben tener en cuenta el 100% de las emisiones de las entidades que consolidan en estados financieros y debe tener en cuenta el 100% de las emisiones de entidades con control operacional. El resto de entidades no se deben tener en cuenta en el alcance. Esto, como veis en la parte de la izquierda de la slide, cambia porque antes podíamos aplicar ese porcentaje de control financiero sobre las que se tenía control operacional, pero por ejemplo sobre las que se tenía una participación en el equity se aplicaba ese porcentaje del equity, de la participación accionarial. Entonces cambia de manera significativa y habrá que ver cómo se maneja este cambio de alcance en el reporte de las emisiones. La parte de eliminación y mitigación y la medida en que algunos de estos proyectos están basados en financiación a través de créditos de carbono. Me gustaría destacar lo que establece sobre los objetivos de Net Zero, donde vemos también el alineamiento con algún estándar voluntario como el de Science Based Target de Net Zero, porque se requiere pues que se divulgue el alcance, metodologías y marcos aplicados y cómo se prevén neutralizar, y aquí ya no hablamos de compensar, las emisiones residuales que no se han podido reducir, partiendo de la base que se han tenido que reducir entre el 90 y el 95% las emisiones de alcance 1 y 2. Por lo tanto, vemos un alineamiento con ese estándar de Science Based Target que era bastante ambicioso en cómo se deben establecer estos objetivos de Net Zero, y también destacable que en el caso de objetivos de neutralidad se exige información sobre la credibilidad e integridad de esos créditos de carbono que compra la compañía. En lo relativo a la fijación interna de precio de carbono, divulgar información sobre los regímenes internos que se aplican, el precio de carbono que se ha definido y cuáles han sido las suposiciones o los supuestos para definir esos precios, y el alcance y el volumen de las emisiones que están contempladas con estos regímenes de definición de precio interno de carbono. Y por último, en cuanto a los efectos financieros de los riesgos físicos y de transición, importante destacar ese phase-in que se ha propuesto para este estándar en concreto. Antes hemos dicho, todos los sectores, todas las empresas van a tener que reportar utilizando este estándar independientemente del resultado de su análisis de materialidad. Sin embargo, para este estándar concretamente se ha establecido la posibilidad de que a partir de la entrada en vigor para las primeras entidades de 2025 los requisitos cualitativos sean obligatorios, pero los cuantitativos los sean a partir del reporting en 2027. ¿Vale? Por lo tanto, esto es algo relevante, todo lo que tiene que ver con la cuantificación de estas implicaciones financieras y otro tipo de aspectos cuantitativos se retrasan 3 años respecto a 2027. ¿Vale? En relación a los riesgos físicos, el estándar hace hincapié en la transparencia sobre los activos que están en riesgo físico, la identificación y también la cuantía, diferenciando por riesgo físico agudo y crónico, el porcentaje de esos activos que están contemplados en los planes de transición, la ubicación de esos activos que están en riesgo y los ingresos netos que están en riesgo con esos riesgos que se han identificado como materiales. En relación a los riesgos de transición, equivalente la parte de activos, valor monetario y porcentaje, el porcentaje que queda cubierto con esos planes de acción, como aspecto diferencial, lo que tiene que ver con el desglose del valor contable de los activos inmobiliarios, desglosando por clases de eficiencia energética,
transparencia también sobre los pasivos en valor monetario que pueden tener que reconocerse por esa evaluación de los impactos de los riesgos considerados como materiales u oportunidades. Nos sale siempre hablar de lo negativo, pero también puede haber impactos positivos. Y el impacto en ingresos netos, no solamente de las actividades que están en riesgo, sino específicamente también se pide de las que están vinculadas con operaciones de terceros relacionadas con carbón, petróleo y gas. Un enfoque equivalente para la parte de oportunidades, donde se pone el foco en ahorros de costes y cambios previstos en los ingresos netos. A partir de nuestro análisis de cuál es el estado de situación del reporting de las compañías, esto no es solamente en España, esto es a nivel global, y cuál es la dificultad asociada a los retos que tienen las empresas por delante. Si veis, donde más rojos hay en términos de dificultad tienen que ver con la parte de políticas y objetivos, sobre todo con eso que os comentaba antes de las lock-in emissions, y todo lo que tiene que ver con implicaciones financieras, donde además hay menos madurez, que lo veíais, perdonar, en la parte derecha, con esos símbolos rojos de que la práctica actual no está cubriendo, los reporting actuales no están cubriendo los requisitos que demanda este nuevo estándar. En cuanto a retos asociados a este estándar, podríamos hacer una lista de un 100, pero si tenemos que indicar 3 grandes retos, los podríamos clasificar en estos 3. Lo primero es la definición de ese plan de transición. Esta información se pide con un nivel de granularidad, un nivel de detalle que no se había pedido en el pasado. Y bueno, hay que verlo no solamente como reto, sino también como oportunidad, específicamente para el sector energético. Hay una oportunidad muy grande de vincular la estrategia de negocio con estos planes de transición y con todas las medidas que se han identificado para conseguir los objetivos que ya os habéis establecido a medio y largo plazo. En segundo lugar, la transparencia sobre alcance 3. Esta parte quizás en vuestro sector no es tan reto como en otros sectores donde se ha avanzado mucho menos en relación con estas categorías de alcance 3, pero bueno, sí que es cierto que hay todavía, seguro que vosotros estáis de acuerdo, todavía hay margen de mejora en la incertidumbre asociada al cálculo de estas emisiones de alcance 3 a todas las categorías. Y hay un punto que no he mencionado concretamente, que sí que estaba en la presentación, en relación al alcance 3, hay un requisito que pide específicamente el porcentaje de las emisiones que se calculan que proceden de datos, porcentaje de emisiones calculado utilizando datos primarios obtenidos de proveedores u otros socios. Al final lo que se pone aquí de manifiesto, lo que se busca es poner de manifiesto qué porcentaje de todas esas emisiones de alcance 3 no proceden de datos primarios. Por lo tanto, hay un nivel de incertidumbre significativamente mayor. Y por último, el gran reto de cómo asegurar la consistencia de toda esta información, esos datos KPIs de intensidad, la parte de estrategia, la parte de riesgos, efectos financieros, cómo todo esto encaja con la información que se incluye en los estados financieros. Hemos visto ya en el mercado español algún requisito de supervisor pidiendo información adicional, porque al final, bueno, pues se pone de manifiesto que ahí todavía hay un reto de ser más transparentes sobre cómo encaja la información de sostenibilidad con la información financiera. Podríamos tener varias conclusiones y las vamos a ver en el debate de después, pero básicamente... Perdón. Sí. Pero básicamente viendo la directiva y viendo los estándares, ¿qué tenemos? Tenemos 89 ámbitos de reporte y 1.144 data points. Entonces, a lo que aspiraríamos es, en nuestras compañías, es a darle un botón y que saliera el reporte. Entonces,
imaginémonos que eso es posible. ¿Qué hay que hacer para que eso pase? Que no va a pasar nunca, ya sabemos, ¿no? Pero hay que analizar cuáles son los requisitos, compararlos con los requisitos que tenemos ahora, ver esa diferencia y a partir de ahí modificar el proceso de recogida de información, modificar la tecnología y ver qué sale con el dato, ¿no? Pues imaginémonos que eso ya lo tenemos hecho. Y ahora voy a volver sobre eso, ¿no? Le damos un botón y salen los datos. Desde nuestro punto de vista, eso no es lo más difícil. Como habéis visto en los estándares requieren decisiones que no se producen pulsando un botón. Que por mucho botón que tengamos, hay que decidir, y es la gobernanza de todos los ámbitos de sostenibilidad. Y en eso hay consenso. Cuando Elena ha explicado la alineación con TCFD de los 4 bloques, ¿no? Gobernanza, estrategia, objetivos, métricas. Estos, desde nuestro punto de vista, son ámbitos de decisión. Hay que decidir el governance de esta información. Hay que definir los objetivos concretos a corto, medio y largo plazo, porque ¿qué es complejo de un objetivo? ¿Reportarlo o tenerlo? Lo complejo es tenerlo, ¿no? Entonces, estos son en relación con los riesgos. Bien, nos falta metodología, la aprenderemos, profundizaremos, pero bueno, ¿cómo vamos a tomar en cuenta en nuestras decisiones esos riesgos, ¿no? Entonces, tenemos una serie de retos que aspiraríamos a arreglarlos dándole un botón con todo el trabajo que supone eso, pero aún así no hubiéramos resuelto los temas importantes, que son los ámbitos de decisión en relación fundamental, por ejemplo, con los objetivos. Y luego el tercer reto es, bueno, ¿y esto qué dice de nosotros? ¿No? ¿Qué dice esta información de mi compañía? ¿Cómo se posiciona? ¿Cuál es mi posición competitiva en este ámbito, ¿no? Porque pensando ya 26, 27, 28, esta información va a volar, va a estar a golpe de clic para comparar una compañía con la otra, entendiendo que es más homogénea que la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, esos 3 retos para nosotros son los principales en relación con el tsunami. Y son 3 retos que no pretendemos. Es un riesgo pretender ver un tsunami y querer surfearlo, por muchos surferos que haya en la sala. El primer reto exige el análisis de un estándar de más de 300 páginas, ¿no? Y el segundo, tener la capacidad y la velocidad de asumir las decisiones. En relación con el tsunami, porque tenemos que dar respuestas, ¿no? ¿Cómo vemos el proceso? Y en qué medida, cómo creemos que vais a afrontar el proceso. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues por nuestra parte lo que hemos hecho ha sido invertir en no es una herramienta, en algo que nos ayude a comernos el elefante poco a poco, en una plataforma que engloba y va a englobar, porque esto se está moviendo, todos los requisitos de reporting. Estoy con el objetivo de cómo lo hacemos para darle un botón, ¿no? Es una herramienta que traduce todos los requisitos en preguntas y datos y compara un estándar con otro, que le hemos llamado ESG Suite, ¿no? Que lo que hace, desde el punto de vista tecnológico, no tiene inteligencia artificial, es un compañero que os ayuda a saber en relación con el agua qué hay, ¿no? Y esto como no tiene truco la herramienta porque todo es descargable en Excel. O sea, es una ayuda que describe todos los requisitos y que te ayuda en el proceso. Desde ese punto de vista, el proceso que vais a seguir será de primero hacer una primera lectura de los estándares y identificar cómo se posiciona vuestra compañía. Desde ese punto de vista, nuestra recomendación es empezar con ese análisis a alto nivel para identificar los ámbitos de decisión que van a ser relevantes. El reporte hay tiempo para arreglarlo, pero las decisiones quizá
esa hoja de ruta de decisiones la tenemos, es necesaria que exista ya, ¿no? Por eso lo que hace la herramienta por simplicidad es traducir todos los requisitos regulatorios a medida que los estándares se vayan publicando y vayan siendo aprobados en algo que te guía en todo el proceso de manera ordenada, tanto en una primera análisis de alto nivel como en el proceso y los requisitos de materialidad, como luego en el análisis de los requisitos en detalle, teniendo en cuenta que son las fases, al fin y al cabo, que seguiréis. Para saber, nuestra recomendación importante, que sería este año, tener una primera lectura, un primer análisis de cuál es el impacto de este tsunami en relación con el reporting de sostenibilidad en comparación con vuestro reporte y poner sobre la mesa qué ámbitos de decisión son los necesarios saber de antemano, de una manera estructurada y que permite digerir toda la información y todos los requisitos. Hoy nos hemos centrado a vuela pluma en 3, ¿no? En relación con todos los requisitos. Nos hemos pasado 10 minutos de la hora. Bueno, si vais a acabar ya, ¿no? Pero ya con esto damos paso a la siguiente mesa. Pues nada, muchas gracias, Alberto. Tengo aquí voy a hacerte alguna pregunta que tengo por aquí. Si queréis alguno de vosotros o vosotras preguntar, pues levantad la mano, ¿no? Una que hice aquí y unas cosas que me han llamado a mí la atención, ¿no? Habéis intentado decir que esto es como continuidad de la ley que hay en España, etcétera, pero al final yo veo unas letras pequeñitas, aquí a la gente sacándoles fotos, quiero decir que parece que también, aunque no sea un cambio, a lo mejor es cuantitativo, ¿no? Más que cualitativo, que si es mucho, pues es cualitativo, ¿no? Y la otra que me ha llamado a mí la atención, ya como persona de fuera, poner la responsabilidad en los subcontratistas, en la cadena de valor al que hace esta emisión, ¿no? ¿No le cambia sustancialmente la responsabilidad, Alberto? O se va a ver. Y luego te leo otra que hay aquí, que es más de esta última parte del timeline, del tiempo, ¿no? Estas dos cosas son mías, ¿no? De la impresión que me ha dado a mí. Bueno, es verdad que mi criterio sobre lo fácil o lo difícil que es para las compañías adaptarse está contaminado de la experiencia, que es la capacidad que tuvieron las compañías españolas de adaptarse a una ley que se publicó el 28 de diciembre y que alguna de las compañías que estáis por aquí reportasteis la tercera semana de enero, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista... Que crees que... Entonces, es verdad que cuando escuchamos a nuestros compañeros europeos diciendo, ¿no?, con 2 años no nos podemos adaptarnos, digo, Ángel, ¿qué les hubieras dicho tú, no? ¿Sabes? 2 años habéis tenido para adaptaros. Entonces, ya sabes que aquí lo difícil lo hacemos rápido, ¿no? Como bien decían con la Expo de Sevilla y con todo este mundo, ¿no? Primero es decir, tenemos tiempo, ¿no? Primero hay tiempo, cosa que en el pasado no lo hemos tenido. Primero hay tiempo. Segundo, para el resto de compañías europeas, el requisito de la verificación no es como ya las compañías españolas lo tienen. En muchos países, la mayoría de los países, no hay un requisito de verificación externa. Y eso muchos de los que estáis aquí sabéis el trabajo que damos. Entonces, desde ese punto de vista, hay un elemento más de facilidad. Luego, el cambio cualitativo, ¿no? Nosotros hemos presentado los informes de verificación de los estados de información no financiera a más de 60 compañías, más de 60 consejos. En España la información de sostenibilidad está en los consejos. En el resto de la Unión Europea, no tanto. Entonces, tenemos una posición competitiva, en base a nuestra experiencia, mejor que el resto. Eso no quiere decir que no haya que trabajar. El cambio cualitativo es relevante en la medida en que también el cambio de la ley de auditoría va a ser relevante, pero el trabajo que hay que hacer ya lo habéis hecho en el pasado, ¿no? El otro tema era el nivel de responsabilidad más o menos que te pone, ¿no? Bueno, Como compañía.
ese ha sido el... Ahora te dejo. En relación con los requisitos de... Primero, ¿qué ha pasado con los estándares? Que se han reducido a la mitad en el proceso de consulta. Es decir, de lo que estamos presentando ahora, el primer borrador era más del doble de requisitos para las compañías, ¿no? Se ha eliminado la mitad de los requisitos iniciales que se llevarán previsiblemente a los estándares sectoriales, que veremos un borrador el año que viene, posiblemente, ¿no? Dentro de los temas que se han reducido los requisitos son los relacionados con la cadena de suministro. No sé si quieres dar información ahí en relación con cambio climático. Sí, ahí yo creo que diría que algunos de los requisitos de estos estándares vienen de alguna manera a afianzar cosas que estábamos viendo como tendencia. Y vienen a especificar requisitos muy concretos sobre aspectos que ya se estaban intentando trabajar, pero sobre los que no había una obligación concreta. Con esto me refiero a la parte de cadena de suministro, el ampliar el alcance de la información, no solamente de operaciones propias a cadena de suministro, es un gran reto y que muchas compañías ya habían intentado aportar información y tal, pero ahora ya se tangibiliza con unos requisitos concretos. La parte también de ese foco en esos ámbitos de TCFD que rescatamos de TCFD es algo importante. La ley española estaba muy centrada en KPIs muy concretos de desempeño. Había requisitos de estrategia, riesgos, pero de manera muy cualitativa, y aquí se hace mucho hincapié en esos aspectos que son muy cualitativos y que tienen además la intención de cuantificar esos riesgos a los que están expuestas las compañías. Luego también esa coherencia con la parte de información no financiera creo que también es una parte importante, que creo que en estos años de supervivencia, que diría, ¿no? Porque al final, claro, Alberto decía que habéis sido capaces, ¿no?, de hacer frente a todos estos retos. Yo creo que habéis sobrevivido a poder hacer lo que se requería, pero seguro que en vuestra cabeza están que si lo hubierais tenido que hacer como vosotros hubierais querido, como responsables de esta información, probablemente no lo hubierais hecho como lo habéis hecho. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver pues, con ese control interno, con coherencia con otra información que se publica. Entonces, bueno, creo que aunque somos probablemente el país que mejor preparado está en cuanto a la regulación que había antes, pero los retos aún así son significativos. Bueno, muy bien. Os voy a leer esta pregunta que yo creo que puede tener interés para todo el mundo, que os ha mandado también. Buenos días, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Respecto a la obligatoriedad de la cuantificación de los riesgos climáticos, que habéis dicho que puede que no sea obligatorio hasta 2027, no coincide con lo que se requiere en el borrador de Real Decreto recién publicado de la Ley 7/21, que los eje para allá. ¿Podríais aclararlo, por favor? Pues supongo que a alguien le queda dudas y os lo ha dicho yo. A ver, es que somos muy ambiciosos en España, ¿no? Entonces, es cierto, claro que hay por poner un poco de contexto, hay la Ley de Cambio Climático y Transición Energética hacía necesaria la publicación de un Real Decreto que desarrollara el contenido de la información específica sobre riesgos climáticos que se tenía que incluir en el informe de gestión, ¿vale? Entonces, ese borrador se publicó hace 10 días aproximadamente, yo creo, la semana pasada, no, la anterior, y bueno, es cierto que está muy alineada con estos requisitos de la parte de implicaciones financieras, de identificación, evaluación y cuantificación de riesgos climáticos, y es cierto que según está en el borrador actualmente, entraría en vigor para el siguiente reporting, pero además abre la puerta a que se tenga que reportar la información con carácter retroactivo sobre 2022. Por lo tanto, bueno, veremos en qué queda ese borrador, pero sí, desde luego sería anticipar en España requisitos concretos que a nivel europeo se tangibilizan a través de estos estándares que a día de hoy también en una versión borrador de los estándares tienen esa prórroga para la parte cuantitativa.
Muy bien, pues nada, supongo que ahora podréis contestar después en esta charla. Muchas gracias por la presentación. Yo ya os digo, supongo la colgaremos para que puedan ver, pero muchos les sacaban fotos, con lo cual es pequeñita y vamos a darles paso a los a la mesa redonda y vosotros también, ¿no? Para que participéis en ella. Muchas gracias. Desde mi punto de vista ha sido muy completa. Y vamos a ver el punto de vista de los ponentes de las compañías sobre lo que han llamado, Alberto, la regulación del reporting, que me ha gustado esa terminología para no tener que repetir todas las siglas continuamente, ¿no? Aunque las tendremos que repetir. Tenemos con nosotros a Emiliano Batista, analista y desarrollo de ESG de CEPSA, a Lucía Santalla, jefe de sostenibilidad y reporting de EDP España, a Ángel Fraile, director de planificación de sostenibilidad y gestión de Grupo de Interés de Endesa, a Íñigo Laizola, responsable de planificación y reporting de información no financiera de Iberdrola, a Nuria Rodríguez, directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social de Naturgy, y a Mar Granados, gerente de Estrategia y Coordinación de la Dirección de Sostenibilidad de Repsol. Les hemos pedido que nos den su punto de vista en 5 minutos sobre la directiva, sobre los estándares, y luego vamos a empezar una interlocución entre nosotros y con vosotros si queréis preguntar, para intentar terminar pues, en torno a las 2, que es lo que teníamos inicialmente planificado. Así que, siguiendo el orden del programa, Emiliano, te doy la palabra. Fenomenal. Muchas gracias. Fijaros, yo creo, lo hemos hablado toda la mañana, ¿no? Al final, yo creo que la CSRD y los estándares son estándares básicamente de gestión, más que de reporte. Son estándares de gestión que requieren, como decía Alberto, tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, ¿los estándares cumplen con las premisas de la directiva? ¿No? Quiero decir, claro, las amplían quizás, ¿no? Porque nos ayudan a poner la sostenibilidad en el centro de la toma de decisiones. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque la directiva, ¿cuáles eran las premisas? Aumentar el alcance, la transparencia de la información, la comparabilidad de la misma, la fragmentación, que es un tema, ¿no? El último que hemos tratado, la fragmentación, cada país tenemos su... Yo creo que los estándares nos dan una hoja de ruta clara. Es decir, nos dicen, centraros en lo importante, establecer objetivo, contarme cómo avanzáis con esos objetivos, qué planes tenéis y de alguna manera racionalizan la información a reportar. Quiero decir, yo creo que eso son buenas noticias. Ahora, son muy complejos, mucho. En algunos aspectos todavía demasiado teóricos, ¿no? La materialidad, la doble materialidad, el impacto financiero. Y por otro lado, dejan margen de interpretación, son muchas páginas que ver. Entonces, yo creo que para evitar que esto sea una carga administrativa difícil de llevar por las compañías, yo creo que lo que estamos aquí, sobre todo la dirección de sostenibilidad, tenemos una responsabilidad muy grande, que es aquella de conectar las empresas con otros actores fuera de la compañía y de hacer permear esos estándares en nuestra compañía, para que de verdad se cumpla el objetivo primordial, que es aquello de hacer transicionar a las compañías hacia los objetivos del Pacto Verde que tiene Europa para 2050. Gracias. Lucía. ¿Sí? ¿Ya estoy? Vale. Yo sí que quería hacer una introducción previa porque al final el conseguir el Pacto Verde Europeo y cumplir los objetivos a 2050 de que Europa sea neutro en carbono, pues tiene unas implicaciones muy relevantes, sobre todo a niveles financieros, a niveles económicos. Estamos hablando de que de aquí a 2050 en cifras vamos a tener que gastarnos 9,2 trillones de dólares anuales en bienes de capital, prácticamente. Se van a movilizar más de 45 millones de puestos de trabajo y todo esto tiene que tener una transición sostenible desde el punto de vista financiero. O sea, esto es, los bancos, las comunidades inversoras también tienen sus objetivos para cumplir los acuerdos de París y todos estos datos tienen que ser perfectamente comparables. Y para que estos datos sean comparables y las empresas actúen en concurrencia, en igualdad de oportunidades para obtener financiación tanto de la comunidad
como de inversores, como de bancos, la información tiene que ser necesariamente homogénea y comparable. Y para esto yo creo que se han traído precisamente los estándares europeos. ¿Qué sucedería en el caso de que estos estándares no existieran o no fueran claramente desarrollados ahora y en un futuro? Bueno, pues podríamos encontrarnos con el problema de que cada país impusiera sus normas y sus requerimientos nacionales, con el perjuicio que tendrían las empresas multisedes, el incremento de costes y, en definitivamente, que la información no fuera comparable, ¿no? Estos estándares también hacen que las empresas seamos más transparentes con nuestros inversores, la comunidad financiera y con nuestros grupos de interés, precisamente por esa doble materialidad de la que se habla siempre, de la materialidad financiera, o sea, de cómo el mundo afecta a mi empresa financieramente, de cómo gestiono esos riesgos y esas oportunidades y de cómo mi empresa impacta en el exterior. En definitiva, yo creo que la mayoría de las empresas del sector, a pesar de que es muy trabajoso, están continuamente preparándonos para ello. Tenemos reportes. En el caso de EDP, este año hemos publicado un reporte integrado, que además, por supuesto, es verificado externamente. También tenemos un reporte del artículo 8 de la taxonomía, pero que no está integrado en este informe financiero y no financiero, pero que deberá, por la directiva, verse integrado. También tenemos otro reporte de plan de transición climática que, como se habla de información prospectiva en la directiva, deberá ser integrado, etcétera, etcétera. Entonces yo, en este sentido, veo ventajas porque ahora mismo tenemos una cascada de reportes que vamos a integrar, que deberá ser verificado externamente. Y además lo veo como, estos estándares los veo como un punto de mejora continua, porque la información, al ser homogénea y comparable, a mí me permite ver a mis peers y ver cómo están siendo en sus intensidades con respecto a sus negocios. Y en cuanto a toma de decisiones con mayor conocimiento, si tú cada día profundizas e intentas tener más información sobre tus KPIs y sobre tu cadena de valor, surgen ideas y surgen nuevas herramientas, pues como la que tenemos en EDP, que es Circumetrics, que es una herramienta que es pionera en España, pues que nos sirve para medir la circularidad de nuestros proyectos e iniciativas, tanto desde el punto de vista de cómo impactan en los ODS, como desde el punto de vista en cuántos son de circulares, las iniciativas, cuánto es que en la vida útil o cómo impactan en la biodiversidad. Hacemos un cruce de esos resultados, damos un valor de la A a la B y priorizamos aquellas iniciativas que son más circulares y que más apoyan a los ODS. Y ya por último, pues yo creo que este estándar viene a traer también beneficios para la igualdad de competencia e igualdad de oportunidades de aquellas empresas fuera de Europa que tienen sedes o volumen de negocio importante en Europa, que vienen a reclamarles en definitiva que reporten en sostenibilidad lo que estamos reportando otros. Gracias, Lucía. Ángel, cuando quieras. Muy bien, buenos días. Bueno, yo creo que he escuchado antes a Alberto, muchos de nosotros nos conocemos desde hace mucho, ¿no? Y yo creo que por fin hemos conseguido que eso que llevábamos diciendo desde hace mucho tiempo y que había empezado a verse ya con la anterior directiva y a nivel regulatorio europeo, realmente esté pasando, que es que los aspectos sociales, ambientales y éticos realmente ya no lo dice el de sostenibilidad, sino que el mundo financiero ha entendido que tienen un impacto. Primero, la empresa puede tener un impacto en ellos, pero sobre todo pueden tener un impacto en las cuentas de la empresa, ¿no? Y en ese sentido, como todo reto conseguido, que yo creo era un gran reto a lo mejor hace unas décadas cuando empezábamos a hablar de esto, tiene también la consecuencia de los retos que trae, ¿no? Yo creo que tenemos la suerte, y yo no lo enfocaría tanto desde el punto de vista individual nuestro, pero tenemos la suerte de que en España el sector energético es líder a nivel mundial. O sea, yo creo que los que estamos aquí hemos ido sucesivamente liderando índices, si no estamos en índices por el motivo que sea, liderando también dentro de nuestro sector, siendo best practices.
Entonces yo creo que la reflexión de las grandes empresas energéticas en España y de su preparación, aunque a lo mejor incidimos en eso después, respecto a estas nuevas directivas, bueno, pues no deja de ser exigente, pero tenemos mucho camino recorrido y yo creo que comentabais algo y además nos ha ayudado el hecho de que el regulador español sea tan ambicioso y siempre vaya por delante de la directiva, ¿no? Entonces la ley anterior ya iba por delante de la directiva, cosas que en otros países, como comentáis, no son obligatorios, aquí lo son. Pero yo creo que la nueva directiva y los estándares que lo desarrollan, suponiendo desde mi punto de vista un espaldarazo definitivo y por todo el entorno que conocemos del Green Deal y de cómo realmente asegurar que las finanzas se mueven hacia ese cambio de modelo económico y energético en concreto, trae muchos retos y además por muy preparados que estemos, yo creo que nos está haciendo sufrir y tener que movernos muy rápido, sobre todo porque además tenemos que adaptarnos y tenemos que desarrollar metodologías, enfoques que a lo mejor en la parte financiera los han desarrollado en 80 años, ¿no? Entonces yo creo que a mí me parece muy relevante el impacto de la directiva. Yo creo que es muy interesante que tengamos un estándar propio. El GRI está muy bien, pero el propio EFRAG es una manera de concretar de una forma muy concreta y clara qué indicadores, qué información es la que tenemos que reportar. Yo creo que la directiva y el EFRAG también supone la consolidación de cosas que íbamos viendo incluso a nivel regulatorio local o incluso a nivel de recomendaciones tipo códigos de buen gobierno. Desde el punto de vista, como decimos, que al final es el que nos preocupa, no de qué es lo que reporto, sino de cómo integro en la gestión de la compañía y cómo se gobiernan los temas de sostenibilidad dentro de la compañía. Y lo que sí creo es que falta mucho por desarrollar a nivel de metodología. Y ese objetivo que se busca de esa perfecta comparabilidad de la información, yo creo que tiene recorrido para hacerlo. Nosotros todos los años, tenemos ya 2 años haciendo un estudio comparativos, miramos a todos de cómo hacemos los análisis de doble materialidad y hay de todo. O sea, y de todo quiere decir de todo. Incluso llamándose análisis de materialidad, cuando uno mira lo que se está presentando como análisis de doble materialidad, pues a veces es la simple un poco cambiada, ¿no? Pero bueno, hablo de eso como otros grandes retos, ¿no? La cadena de suministro evidentemente es muy relevante y tenemos la directiva también de diligencia de vida que incide en ese tema. Claro, hay que ver cómo puedes llevarlo de una forma completamente exitosa a tu cadena de suministro o la verificación, ¿no? Y sobre todo, aunque a lo mejor lo comentamos después, para mí sí que cualitativamente la directiva presenta un cambio muy relevante, que es el de la doble materialidad, sumado a la obligatoriedad que cualquiera de nuestras empresas, aunque sea en 2028, ya nos lo consideramos como casi obligatorio ahora, que es la verificación razonable. Y yo creo que ahí había un punto que comentabais que es muy interesante, que es que hasta ahora venimos haciendo ejercicios de materialidad, algunos trabajando mucho en cómo hacerla de la manera más perfecta, pero al final cuando uno mira los informes de sostenibilidad, los informes de sostenibilidad tienen información de todo, porque tengo que contestar a todos mis grupos de interés en mi informe de sostenibilidad. Cuando yo me estoy planteando, hablabais de los 1000 y pico indicadores, ¿no? Pero sin ir a todos los indicadores de FRAG, cuando me estoy planteando los indicadores que yo tengo, si yo me planteo ir a una verificación razonable de todos mis indicadores, de los 1100 indicadores de FRAG, estoy muerto, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es un camino que además estamos viendo que estamos realizando todos y que me parece muy interesante y que va a suponer un gran reto y también vamos a ver cómo se realiza durante los próximos años de adaptación y de transición a entender que en tu informe de sostenibilidad a lo mejor no hay que incorporar toda la información y lo que tienes que tener es tener el resto de la información incluso verificada con un alcance limitado en tu página web o en informes específicos y tienes que limitar tu informe de sostenibilidad a aquellos temas que realmente sean materiales, para lo cual yo creo que ahora mismo no hay un suficiente grado de madurez. Yo creo que hay un cierto temor de, bueno, me voy a dejar algo fuera, tengo que explicar muy bien, claro, si me baso en la doble materialidad, tengo que explicarle muy bien al regulador porque si no igual me puede castigar por no incorporar temas que sí se deberían considerar materiales, ¿no? O sea que yo creo, como veis, que realmente la nueva directiva y los estándares para mí suponen un paso adelante muy importante que sitúa ya al mismo nivel que la información financiera
la información de sostenibilidad, pero que trae unos retos, incluso siendo empresas que estamos muy entrenadas en esto, nos estresa. Hablabas antes de la sostenibilidad de los equipos de reporting estos últimos años, efectivamente. Pues gracias, Ángel. Íñigo, cuando quieras. Pues muy buenos días. Lo primero, agradecer en el club esta oportunidad y sobre todo con este elenco de ponentes. A miedo y todo. Y lo mejor quitando a mí, el resto soy estupendos. Me ha gustado mucho, Ángel, la sopa de letras esa que has dejado entrever. Nosotros tenemos nuestra información financiera que tenemos desde hace 15 años, auditado, verificado, pero empiezas a ver qué palabras o qué acrónimos utilizas y teníamos GRI, SASB, ODS, TCFD, taxonomía, UN Global Compact, contribuciones sociales. Al final no deja de ser un informe terrible, ¿no? De muchísimas cosas, porque dices, igual un grupo de interés me pide, o sea, tienes como un poco, no sé si miedo, ¿no? Y yo el mensaje que has dicho de centrémonos en lo importante, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque al final si no esto va a ser un mare magnum de 600, 700, 800, 1000 páginas, ¿no? Porque ¿y por qué no me das cosas adicionales? Entonces, nosotros, adicionalmente a la lista de información financiera, tenemos un informe integrado que a una operativa, no financiera, por si hay un grupo de interés que le interesa, y es uno de los informes más consultados, porque es un informe reducido de 100 páginas digerible, no algo como el estado de información financiera. Pero además hay otros grupos que piden, oye, un informe online, que sea descargable, que tenga dibujos, pues también lo hemos hecho. Oye, diversidad e inclusión. Yo también quiero. Bien, vale, pues vamos a hacer un nuevo informe de diversidad e inclusión. Oye, ¿por qué no hacemos uno de derechos humanos? O sea, empiezas a sumar. Nosotros tenemos casi más de 700 personas asociadas al reporting. Entonces es un número que por una parte crea cultura, crea compromiso y creo que es bueno con estos estándares europeos, pero somos conscientes dentro de la compañía y auspiciada por el Consejo que las comisiones piden y están empujando hacia una estrategia, ¿no? Y cuando de reporting, yo creo que los SRS no son de reporting, lo habéis dicho varias veces, es un tema de gestión de debida diligencia. Pero estamos hablando también de impactos, estamos hablando de cadena de valor. Hay que definir muy bien las cosas, porque si no va a ser una auténtica locura para nosotros, ¿no? Con lo cual yo creo que Europa también se ha dado cuenta y ha dicho estándares sectoriales al congelador. Nos dejamos un poquito, vamos a tratar de profundizar y definir las cosas que tengan, ¿vale? A mí una cosa me preocupa mucho que es la prospectiva. No sé, lo comentábamos antes, Lucian, previo a esta. La prospectiva es fácil. Pues no lo sé, para los auditores no sé cómo se va a revisar, no sé si se va a definir absolutamente claro para que podamos comparar y alguien que diga prospectiva 1, prospectiva sea absolutamente homogénea. Ese es un tema que preocupa, ¿no? Hacer un esfuerzo ímprobo por parte de las compañías y por ende tenemos una falta de comparabilidad. Tenemos A, B, es comparable, a pesar de que, bueno, pues tengamos el SBTI, tengamos diferentes métricas, pero hay muchas más métricas, como esos 1100 y pico puntos, ¿vale? El tema de la doble materialidad, que ya lo habéis comentado, pues es un tema que preocupa. Hemos pasado de una relevancia en una doble matriz a un impacto que puede ser de 4 cuadrantes, eso supone mucho a las compañías y evidentemente somos unos de los best in class, sí, pero tenemos que seguir haciendo esfuerzos. Y no hemos hablado del tiempo. No sé si nos podemos quejar todavía, pero esto en año y medio hacerlo, pues va a ser un poco complicado, ¿no? Y tenemos otros estándares pululando por ahí. Los que tenemos compañías americanas, la SEC, pues ojalá que esté un poco alineada con el E1, por favor. O sea, si no, vamos a tener que hacer dos cosas distintas. UCA, ya se oyen campanas. Oye, no, yo quiero TCFD, pero ¿qué TCFD? ¿El prima, el 1, alineado? Entonces, a mí eso es algo que me preocupa, la homogeneidad. Le hemos dicho desde el minuto cero de partido. Y Pablo, Alberto lo decías tú al principio. Oye, hemos pasado de un 2X a un 1X. Bien, vale, no está mal, pero tratemos de ir paso a paso. Yo creo que eso es lo que tenemos que empujar, ¿no? Y habláis de los equipos de sostenibilidad, o sea, pues cada día más gente y más requisitos, más cosas y ya llega el negocio que dice casi que te estoy reportando las cosas a ti en vez de hacer casi mi business case. A pesar de que tengas la estrategia muy alineada, de que tengas un refuerzo por parte del consejo, pero aún así el reporting o esa gestión, ¿no? de todo el proceso. Nosotros somos la última parte, pues somos planificación, análisis y reporting, porque planificamos que esté alineado, analizamos, como bien sabéis, todos los estándares y los competidores y, en último punto, reportamos. Gracias, Íñigo. Nuria, por favor. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, y todo el equipo de NER Club, ¿no? Y por supuesto, encantada de estar en esta mesa. Yo diría que hay esta directiva, junto con la directiva de diligencia de vida, marcan un antes y un después. Y creo que lo que marcan es el momento de la verdad de la sostenibilidad. Es un test de estrés para las empresas en sus compromisos.
Se acabó el greenwashing, se acabaron los compromisos vacíos de contenido y que no vayan con una estrategia en consonancia con esos compromisos. Está claro que los estándares nos aportan, dan un salto cuantitativo muy relevante para la sostenibilidad, porque realmente ponen a prueba, como digo, esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y aquellas empresas que no tengan integrada la sostenibilidad en la estrategia de la compañía, pues les auguro un futuro difícil. Está claro que además la directiva, yo creo, además Alberto lo apuntaba y se ha hablado, aporta un aspecto muy diferencial respecto a la información financiera, que es el largo plazo. La información financiera es la foto de un año que he hecho en este año. Como mucho, cuando damos información financiera hablamos de 5 años vista en los planes estratégicos, pero aquí estamos hablando de 30 años vista, ¿no? Compromisos que tenemos que decir cómo vamos a llegar a ese 2050, de qué manera y qué vamos a hacer cuando hayamos reducido, por ejemplo, ¿no? Salía el ejemplo de cómo vamos a reducir el 95% de las emisiones, pero ¿y ese residual cómo lo vas a neutralizar, ¿no? Es decir, que eso hay un antes y un después en la gestión de la empresa, puesto que hasta ahora difícilmente sabemos lo que va a pasar la semana que viene, pues vamos a tener que comprometernos en trazar una línea muy clara, unas líneas de acción muy claras a 30 años vista. Y eso supone un cambio diferencial en la gestión de las compañías, ya no solo en los equipos, yo ya no hablo tanto de los equipos de sostenibilidad, que por supuesto, pero sobre todo en los gestores de las compañías. Y lo que tenemos que lograr en las empresas es que esta directiva, más allá de su aplicación técnica, que no nos impida ver el bosque. Es decir, tenemos que conseguir que los gestores de la compañía vean esta directiva como una oportunidad para hacer ese salto definitivo en implantar la sostenibilidad en sus operaciones, en sus ventas, en su diseño de productos, en su manera de comprar, en su manera de reclutar talento, es decir, en todas las áreas de la compañía. Porque si solo lo vamos a ver como una herramienta de reporting, va a ser, bueno, primero va a ser una pérdida de muchos recursos, pero sobre todo también que vamos a estar perdidos en la implantación de la directiva. Por tanto, yo creo que es una oportunidad enorme para realmente aquellas empresas que hemos hecho los deberes, que consideramos que la sostenibilidad está en la estrategia del negocio y que es estratégico, es una oportunidad de oro para realmente ponerlo en práctica, ¿no? Y ver las incoherencias que podamos tener todavía en determinados reportes. Por supuesto, vamos a tener que, ¿no? Las empresas que estamos sometidas a diferentes regulaciones, índices, etcétera, vamos a tener un ecosistema de reporting que va a ser inevitable, ¿no? Más allá de los SRS, tendremos que tener otros informes temáticos que den respuesta a la variedad de stakeholders y de estándares que nos exigen. Eso es inevitable. Cuanto antes lo asumamos mejor y que tengamos siempre muy claro cómo vamos a implantar esa directiva en nuestra empresa y cómo va a convivir la directiva con el resto de reportes que vamos a seguir haciendo, ¿no? Para sobre todo no perder el propósito de la sostenibilidad en la estrategia de la compañía. Gracias, Nuria. Mar. Ahora se me escucha. La verdad que ser la última tiene un problema y es que ya se ha dicho todo y poco os voy a añadir. Pero bueno, apuntando o sea, compartiendo todo lo que se ha dicho en esta mesa, yo creo que la directiva de reporte no financiero y estos estándares europeos lo que nos marcan es un cambio transformador en cómo integrar la sostenibilidad en la dirección de las compañías, ¿no? Y es una transformación tanto interna como externa. Digamos que interna porque afecta, no es un tema mero de reporting, como ya habéis escuchado, realmente es un cambio en cómo dirigimos y tomamos decisiones. O sea, esto es poner la información para tomar esas decisiones de cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestros objetivos, cómo vamos a llegar a ellos, cómo contamos a nuestros grupos de interés que vamos cumpliendo esa hoja de ruta que nos marcamos
en los distintos aspectos de la sostenibilidad, y eso implica un conocimiento de todos estos requisitos a todos los niveles. Es decir, todos los empleados tenemos que entender y generar esa cultura del reporte, pero no el reporte por el reporte, sino por ese cambio de gestión y orientación, y a los consejos de administración, donde quizá por priorización y materialidad les hemos llevado mucho los temas de cambio climático, pero el resto de aspectos de la sostenibilidad están ahí y requieren ese mismo profundidad de análisis que hemos tenido en estos últimos años en aspectos como son en el cambio climático. Otro punto que quizá también vemos es que el tema del reporte en sostenibilidad está intrínsecamente ligado a lo que es la relación con los grupos de interés. Y entonces, la madurez que tengan nuestros grupos de interés en entender cómo les contamos nuestra historia o nuestra gestión y nuestras estrategias en los distintos ámbitos de la sostenibilidad es bastante importante. Para que ellos entiendan estos requisitos que están definidos en los estándares es importante, porque es la manera en la que ahora les vamos a responder a sus expectativas. Por lo tanto, creemos que conviviremos durante un tiempo con este marco europeo y algunos otros, hasta que todos nuestros grupos de interés sean respondidos con este marco único. Que viviremos etapas de transición. Y en ese cambio, y solo por añadir alguna cosita más, es verdad que hay un reto muy grande, pero es un primer reto, como bien habéis dicho, de conseguir toda esa información de los 89 ámbitos de reporte y 1000 y pico datos, conseguirlos digitales y en la granularidad que tenemos o necesitamos ahora mismo. Pero ese es un reto inicial que compañías como las nuestras, que ya llevamos muchos años reportando, pues es relevante. O sea, hay que digitalizar un montón de información, que estamos en ello, pero los plazos no son muy amplios. El reto grande está en el 2, es esos temas de sostenibilidad más materiales, ponerlos en la mesa de las cabezas de los negocios de nuestra compañía, para que entiendan qué decisiones debemos de tomar, qué objetivos debemos de marcarnos y en qué dirección debemos trabajar para conseguir esos objetivos. Nos vienen retos importantes relativos a la cadena de suministro. El mero hecho de poder recoger toda la información de desempeño, planes y arrastrar a nuestra cadena de suministro en este viaje de mejorar el desempeño en sostenibilidad es grande, pero en ello estamos, y creo que aquí hay mucho trabajo que podemos trabajar juntos. Muchos proveedores nuestros son comunes en muchas de nuestras compañías, debemos de trabajar mucho en esto, y aquí la digitalización es clave, pero también la interacción con ellos y el trabajo conjunto. Y la parte de la verificación. Es verdad que nosotros en España, por esta obligación que ya nos marcaba la Ley 11/2018 de la verificación externa, nos pone en una posición ventajosa respecto a otros, pero es verdad que es una verificación de estándares que ya conocemos, como es el GRI o SASB el que lo utilice. Ahora hay que responder a estos requisitos y aprender juntos, verificador y nosotros, a verificar de manera eficiente estos datos. ¿Qué ventaja tenemos? Que ese diálogo verificador-compañía ya lo tenemos establecido desde hace unos años y nos será más fácil que a otras empresas europeas. Pero luego está esa verificación de alcance razonable, que debemos de empezar a trabajar ya, que muchos de nosotros estamos trabajando, pero es un reto muy grande y en el que pues tendremos que ver cómo abordarlo y de qué manera acaba asentándose. O sea, yo veo que esto se ha puesto un plazo 2027, me parece que es, o 28, pero bueno, yo creo que la experiencia que hagamos, aquellos que empecemos a practicar y partamos esa experiencia con reguladores, ayudará a establecer esas bases que se reflejen en la regulación más adelante. Y poco más quería añadir. Pues muchas gracias, Mar. Yo os quería preguntar, a raíz de la afirmación que ha hecho Alberto, ¿no?, de que los SRS y la nueva directiva no supone grandes cambios, ¿no?, para las compañías, si estáis de acuerdo, y luego cuáles son los cambios de mayor relevancia o más complejos de acometer desde vuestro punto de vista. ¿Palabra? Bueno, quizás ha sido provocador, ¿no, Alberto? Sí, pero... absolutamente. Sí, yo creo que muchas cosas las hemos mencionado. Quizás recojo lo que ha dicho Mar, poner estas cuestiones en la... Pero fijaros que yo creo que
todavía más complicado es meter esas cuestiones en la mesa de lo que luego toman decisiones en el ownership compartido. Y esto ya no es, como decías tú, una cuestión del Departamento de Sostenibilidad, no. Por ejemplo, que la directiva, bueno, los estándares dan bastante claridad en cómo, es decir, que es porque todas las compañías, pero claro, te pone claridad en cómo tomar esos objetivos, cómo establecerlos, ¿no? Y claro, pero ese objetivo, ¿quién lo tiene que tomar? ¿Sabes? Es el negocio que más impacto tiene en los objetivos, son las áreas funcionales que más se relacionan con esos objetivos. Entonces ya no es una cuestión de una dirección, lo más potente que puede ser, una cuestión ya de compañía, un ownership compartido que sí, la responsabilidad que tenemos nosotros como directiva, como dirección de sostenibilidad es hacer entender que esto ya es de todos, ya es de compañía. ¿Alguien más quiere complementar? Bueno, es que daría para mucho y para mediar, además parece que va a ser una refutación. Pero yo creo que hay muchos elementos que de todas maneras yo creo que los hemos comentado. Efectivamente hay un tema que tiene que ver con el gobierno de la cosa, ¿no? Es decir, que esto es un tema que sube a nivel de consejo, con lo que esto implica, pero yo, y sobre todo lo que hemos hablado, que tiene que ser incorporado en la estrategia. Y eso aquí se dice de una manera más o menos indirecta, cuando te están diciendo que no te preocupes solo de contar a pasado, sino también el carácter prospectivo. Eso que parece como muy técnico, lo que te está diciendo es, tienes que contarme tu estrategia y en tu estrategia tiene que estar integrado esta visión de sostenibilidad. Y luego yo creo que hay muchos temas que desde un punto de vista práctico, además yo creo que nosotros en general todos estamos bastante avanzados y estamos en ello. A mí me preocupa un poco el resto del tejido empresarial. Es decir, nosotros ya tenemos extendido el sistema de control interno. Eso es realmente un proceso complejísimo, ¿no? Pues el sistema de control, es decir, al final es un poco volviendo a lo que decíamos al principio. Hemos igualado la información de sostenibilidad a la financiera y eso tiene unos peajes. Tienes que tener una información fiable, para eso tienes que tener sistemas de control desarrollados, tienes que tener a toda la organización implicada en esos sistemas de control, tienes que ir a verificaciones razonables en el medio plazo que suponen esfuerzo. Hay cosas que nuestra ley ya había adelantado, como la verificación de alcance limitado. Hay puntos concretos que a lo mejor te van a costar, como es todo lo que hablábamos y comentaba Mar de la cadena de suministro. Y luego hay temas que desde un punto de vista que no es tan estratégico, pero que sí que es práctico y que tiene que ver, por ejemplo, con la indudable necesidad de digitalizar. O sea, yo creo que la directiva, al pedir tanta información, con tanto detalle, con la necesidad de que esté verificada, que tenga sistemas de control, que sea trazables los procesos, te lleva sin ninguna duda a tener que digitalizar los procesos, porque además si no, no vas a llegar a tiempo. Y en ese no llegar a tiempo hay cosas que son aparentemente secundarias, pero que si no las tienes bien integradas en sistemas, te quitan una semana cuando no tienes, como por ejemplo el formato electrónico, ¿no? Entonces yo creo que hay retos de diferente calado que hacen que realmente sí que suponga un cambio bastante relevante, a pesar de que en nuestro caso, por el efecto de la ley que teníamos, que ya era bastante avanzada, cosas de las que nos esté pidiendo ya pudiéramos tener avanzadas. ¿No más? Yo os quería preguntar también si se está haciendo algo comparable en el ámbito internacional, o sea, si existe otro empeño pues, en Estados Unidos o en otras regiones por intentar homogeneizar los estándares para que el reporting sea igual, para facilitar la tarea de los inversores, si existe este ímpetu en otras regiones, al igual que está existiendo en Europa. O si Europa está trabajando en el ámbito internacional para que esto haya unos estándares, digamos, más globales. Bueno, si queréis comento, como decía Alberto, ¿no? Yo creo que Europa ha tomado la delantera claramente en estos temas y en otros también, pero sí que es verdad, por ejemplo, en Estados Unidos la SEC, ¿no? Está definiendo la información a reportar en términos de riesgos y oportunidades climáticas con un grado de información muy detallado, ¿no? Por citar alguno. Yo creo que aquí es importante, y lo ligo quizás también con la anterior, que me venía a la mente, y es algunos movimientos que estamos viendo, ¿no? De que aquellos que eran, bueno, no iba a decir negacionistas, pero que estaban contrarios a los movimientos de la sostenibilidad,
que lo que podemos encontrarnos, como está ocurriendo en Estados Unidos, es gente que se está bajando del tren de los objetivos o de los compromisos net cero, porque dicen, oye, no, perdona, si me vas a pedir, si me vas a rendir cuentas sobre esto, pues me bajo del tren, ¿no? Este es un riesgo que tenemos que evitar a toda costa, porque está claro que puede coger un riesgo, un miedo escénico, ¿no? A según qué compromisos o a según qué acciones, porque después te vayan a pedir toda la información, todo el disclosure, más todas las responsabilidades sobre eso, ¿no? Y eso es un tema que tenemos que tener muy claro en cómo abordarlo y sobre todo cómo gestionarlo, ¿no? Porque puede ser que a efectos de determinados colectivos o determinados sectores, pues nos ocurra que vayan a pedir cuentas a los gestores y, bueno, pues cojamos muchas precauciones a la hora de ser más ambiciosos con los objetivos que nos marquemos. Yo por completar, y en la línea de lo que os decía antes, de ese vínculo del reporte ESG con nuestra relación con los grupos de interés. Tenemos que prestar atención a otros desarrollos muy potentes, como es el del IFRS. Sabéis que se está desarrollando un marco de reporte internacional en tema de sostenibilidad, que es verdad que han empezado mucho foco en criterios generales y cambio climático, pero su ambición es gobernar el reporte de la sostenibilidad a nivel mundial. Empresas como la nuestra, con una presencia internacional, tenemos que seguir muy de cerca esos desarrollos, como es el del IFRS, porque nuestros grupos de interés son internacionales. Algunos serán más europeos y entenderán y se alinearán más con los requisitos o con la información de sostenibilidad que le demos acorde a los estándares europeos, pero habrá otros más internacionales que depende cómo se desarrolle y triunfe a nivel mundial el marco del IFRS, pues también a lo mejor se nos incorporarán o nos alinearán o nos incorporaremos algunas obligaciones de reporte. Es bueno que estos estándares europeos ya tienen un apéndice donde han alineado o han hecho una equivalencia entre las obligaciones que marcan los estándares europeos y el IFRS. O sea que ya nos ayudan con visión de futuro a que, respondiendo a los estándares europeos, por ahora estamos respondiendo a ese marco internacional, pero debemos prestarle atención bastante cerca porque los grupos de interés son internacionales. ¿Vale? Sí, no. En eso que habéis dicho de los distintos estándares, que también evidentemente lo seguimos de forma muy cercana, debemos pedir homogeneidad en la medida de lo posible. O sea, perdón que me insista en el mensaje, pero es que lo tengo tan interiorizado que estamos pidiendo cosas cuasi similares. Pues vayamos a tratar de narrow the gap, que dirían los anglosajones, para si estamos pidiendo en SEC una cosa, en IFRS otra, estándares europeos que son un poco la punta de lanza, pues cojamos ese rebufo, ¿no? Que decimos que cuando andamos en bici. Entonces, coge ese rebufo y no hagas mucho esfuerzo, apalancate en lo ya existente, porque creo que nos va a ayudar a todos, ¿no? En hacer un sobre-reporting que al fin y al postre nos va a poner muchos costes, porque la Unión Europea ya está diciendo qué costes más o menos estimados tienen y yo creo que lo han puesto un poquito por la baja, ¿no? Hablan de 300.000 de one-off, 300 y pico recurrentes, 300.000 en auditoría. Creo que si estamos metiendo IFRS, estamos metiendo adicionales, pues es más coste que realmente no sé si tiene del todo mucho sentido, ¿no? Entonces eso yo creo que es importante. Y ahora nos preocupa la SEC, ¿no? Que parece que iba a salir muy rápido, pero ha dicho, no sé si voy a salir tan rápido. Y IFRS pues sí está metiendo una quinta marcha, pero creo que esa quinta marcha está muy alineada, como bien has comentado, Mar, en el tema del apetece y que de alguna forma nos tranquiliza un poco a las empresas. Hay una pregunta del público, de los que están conectados, que preguntan si creéis que esta normativa puede condicionar la cadena de suministro actual afectado al peso de países como China, que era una de las cuestiones que quería plantearos, ¿no? El tema de la cadena de suministro a mí me parece complejísimo en el sentido en el que entiendo que los proveedores tienen que aportar una información y tener esa cultura ESG de indicadores para poder hacerlo. Entonces, pues preguntaros si puede condicionar la cadena de suministro y también si esa cadena de suministro impacta hasta, digamos, el final de la vida del producto, hasta ese punto o hasta dónde debe englobarse. ¿Quién se atreve? Tú no, Íñigo, ¿no?
Hombre, es que yo creo que aquí estamos hablando de reporting como tal, ¿no? O sea, es decir, el hecho de políticas, que en algún otro foro también han preguntado acerca de políticas energéticas, de eso, yo creo que es un poco por encima del objeto de estos reporting estándar, ¿no? O sea, nosotros, si se quiere hacer algo en relación geopolítico, creo que es otra puerta a la que debemos tocar. Nosotros estamos aquí para captar información de la mejor calidad posible y para reportar de acuerdo a unos estándares europeos. Creo que es una política un poco, o sea, una pregunta un poco más geopolítica que la verdad no me atrevo ahora mismo a contestar, pero seguramente tendrá derivadas. Sí, yo creo que la necesidad, ¿no?, de productos, lo hemos visto con la guerra contra Ucrania, es la que va a marcar si trabajamos o no con determinados proveedores de determinados países, no la directiva de reporting. Okay. Otra pregunta que me ha surgido, y quizá Alberto y Elena podéis participar en la respuesta. Habéis hablado de que quedan pendientes unos SRS para 40 sectores distintos. ¿Qué se espera de estos nuevos SRS? ¿Qué impacto pueden tener? Entiendo que el sector energético está dentro de estos sectores. No sé si alguno de vosotros o vosotros sabéis algo de... ¿Podéis pasar un micrófono, por favor? Sí, muy breve. Los estándares sectoriales estaban previstos que salieran a consulta pública en el mes de abril. Y yo creo, no sé quién lo ha comentado, pero esa consulta se ha retrasado como mínimo un año, bajo el convencimiento que es muy importante, antes de seguir abriendo frentes con estándares sectoriales, pues trabajar en EFRAG en guías que faciliten el reporte según los SRS. Entonces, eso está aplazado un año o ya veremos. Okay. Os quería preguntar también un tema del que tú has hablado, ¿no? También de los retos del resto del sector empresarial. O sea, al final vosotros ya vais trabajando en esto un tiempo, para vosotros ya es un gran reto, pero sí las otras compañías de otros sectores que tienen que hacer esto por primera vez, ¿qué recomendaciones les daríais para empezar a trabajar en algo que además estáis diciendo que tiene un calendario muy ajustado, porque entiendo que tenéis que empezar a reportar en 2025, el 2024, hay SRS aún pendientes, pues ¿qué tipo de recomendaciones daríais a ellos? Bueno, es verdad que lo que estamos aquí tenemos un camino por lo menos empezado, ¿no? Las empresas, si pasamos de... Quiero decir, si hablamos, aquí estamos, IBEX 35, más grandes empresas, que son, no sé, 50 compañías en España que ya saben cómo gestionar estas cuestiones, y el resto qué, ¿no? Entonces, mi recomendación quizás sería aquella de tener una hoja de ruta. Lo decías tú antes, esta es una tarta que hay que comerse en trozos, pero teniendo en cuenta el conjunto de la cuestión, ¿no? Una hoja de ruta muy clara, una hoja de ruta que sea entendida y compartida por la dirección de la compañía, y una hoja de ruta que sea a su vez compartida con la compañía aguas abajo, ¿vale? Y quizá hay una recomendación específica y particular, es aquella de empezar por las cuestiones más importantes, por ejemplo, la materialidad, ¿no? La materialidad personalmente es una cuestión que nos preocupa, ¿no? Particularmente porque todavía, tal y como está planteada, deja unos márgenes de interpretación importantes, y creo que es la cuestión que luego, si hacemos bien, nos permite incluso ser valientes, ¿no? A la hora de decir, mira, esto lo reporto porque es material y esto no lo reporto porque no es material, ¿no? Yo creo que es una cuestión que llevamos 20 años intentando hacer, pero no lo conseguimos. Lamentablemente, las directivas anteriores no ayudaban en esta dirección, pero aquí tenemos una oportunidad, ¿no? Es decir, hacer un buen ejercicio de materialidad te marca luego todo el proceso, porque por lo menos puedes poner foco en lo importante, porque técnicamente la materialidad te da la posibilidad de descartar métricas. Es decir, tenemos que ser valientes en descartar métricas, nunca lo hemos hecho hasta ahora. Entonces yo eso recomendaría, una hoja de ruta compartida con la dirección, con el resto de la organización, y focalizarse en lo importante. ¿El resto queréis añadir, Lucía? Por favor. Yo quiero añadir a lo que ha dicho Emiliano, que estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, y además, como estamos hablando de empresas que a lo mejor no están tan acostumbradas a reportar, que tengan una base de datos robusta y que además sea trazable, porque es necesario que esto sea auditable.
sí o sí. No es tan sencillo muchas veces que la base de datos sea trazable. Y además, en línea con lo que ha dicho Emiliano de la materialidad y enlazando con la directiva, creo que tenemos que acostumbrarnos a gestionar los riesgos y oportunidades desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la identificación, el análisis, la evaluación financiera del mismo, que en muchos casos es lo más complejo, sobre todo para parte de los riesgos sociales y de gobierno. O sea, cómo cuantificamos de una manera homogénea a todas las compañías que el comité de auditoría sea efectivamente independiente. ¿Cómo me van a verificar eso? ¿Cómo cuantifico el posible riesgo de que el consejo de administración dure 5, 10 años, 20 años? O sea, que no se adecúa a las mejores prácticas del sector ni que exista rotación. ¿Cómo cuantifico que no sea diverso? Pues sí, claro. Evidentemente, eso es una penalización sobre la ley y eso tiene una cuantificación que es una multa, pero en otros casos no es tan sencillo. Y eso además, el tener cuantificado y sus medidas de mitigación asociadas e incorporadas al plan de sostenibilidad y a la estrategia de sostenibilidad, todas las medidas de mitigación, me va a ayudar efectivamente a dar una mejor información planificada para mi compañía y de cara al exterior. Y hay que trabajar mucho en esa parte, considero yo. En la parte de impacto ambiental es más sencillo, ya hemos trabajado todos muchísimo, y en la parte social y de buen gobierno hay todavía mucho trabajo por hacer. ¿Quieres añadir algo? Sí, a ver, yo creo que lo que decía Emiliano coincidía, estaba muy en línea con lo que pensaba. Yo lo que diría, lo primero es que empiecen cuanto antes. O sea, el primer consejo es que se pongan ya, porque esto viene sí o sí, ¿no? Entonces, lo primero es que empiecen cuanto antes. Yo creo que es muy importante, como venimos desde hace muchos años diciendo, pero aquí se aplica totalmente, es esa necesidad de que sea una cuestión entendida y apoyada desde la más alta dirección y desde los órganos de gobierno de la compañía, y que entiendan que esto es primero obligatorio y además les va a dejar fuera del mercado en licitaciones públicas si quieren ser cadena de suministro de las grandes compañías que les van a pedir ese reporting. A partir de ahí, si ya vienen haciendo informes, lo tienen un poco más fácil. Yo lo primero que haría es lo que muchos hemos hecho también, es ese análisis de cómo de alineado está lo que estamos reportando ya con lo que está pidiendo los nuevos estándares. Me parece fundamental el definir bien el proceso de materialidad y mapear bien todo ese proceso de información, identificar quiénes son los data owners, tener el apoyo en cada una de las áreas de las personas de máximo nivel y ligado con lo del apoyo de la alta dirección y la percepción de que esto es necesario, que se doten de recursos. O sea, hay que entender que también estas áreas, o bien por crecimiento interno o pequeña cuña publicitaria para Alberto, con ayuda externa, van a tener que dedicar más recursos de los que venían dedicando. Gracias. ¿Quieres añadir algo, Nuria? Yo sí que añadiría, pues, aunque se ha dicho, pero que el equipo de proyecto esté formado por todas las áreas de la compañía, porque está claro que en ese equipo de proyecto involucra compras, a compliance, auditoría interna, por supuesto el equipo financiero, en fin, negocio, es decir, todas las áreas de la compañía. En segundo lugar, que se conciencie bien y se explique muy bien las implicaciones para el Consejo de Administración y el Comité de Dirección, muy importante. Y en tercer lugar, que se cuente también con ayuda externa, por supuesto, en aquellos temas donde la compañía no tenga esas competencias. Es absolutamente fundamental para poner esa claridad, ¿no? Aparte de todo lo que han dicho mis compañeros, que estoy totalmente de acuerdo. ¿Hay alguna pregunta en la sala? No, pues son las 2. Si queréis lo dejamos aquí. Un aplauso, por favor, para los ponentes. Y gracias por haber venido y a los que habéis estado conectados también. Gracias.